Muy buenas tardes, mi nombre es Anna Karan y les voy a hablar sobre la administración de las funciones de redes o de los aspectos funcionales de una administración de red. Establecidos, los que han sido establecidos por la OSI, que es la interconexión de sistemas abiertos. ¿Cómo se generó la OSI? Surge en 1984 mediante investigaciones de esquemas de red realizados por la Organización Internacional de Normalización, que es la ISO. ¿Qué ocurre? Que antes había muchas empresas que cada una realizaba la fabricación de sus dispositivos y utilizaba sus propios protocolos. Por lo tanto, cuando una máquina tenía fabricantes de una empresa y de una distinta, la comunicación no podía darse. Esto era algo impráctico a nivel de redes. Por lo tanto, la ISO realizó una normalización para que todas las empresas cumplieran con ellas y de esta forma asegurando una mayor compatibilidad e interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnologías de red. Su función es supervisar, controlar y mantener una red de datos. En esto se basa el modelo OSI, interconexión de sistemas abiertos. Ahora, los aspectos funcionales de la administración de red establecidos por la OSI son la administración de prestaciones, la administración de fallas, de contabilidad, de configuraciones y de seguridad. Estas brindan un servicio a las actividades de monitoreo y control de la red. La actividad de monitoreo es una actividad pasiva que se da por las 4 primeras administraciones, mientras que el control de la red es una actividad más activa que se da por la administración de configuraciones y la administración de seguridad, donde se realizarán las modificaciones y ajustes siempre necesarios para garantizar la optimización en el uso de la red de esta administración. Por lo tanto, se consideran activas. En cuanto a la administración de prestaciones o rendimientos, ellas funcionan de forma... Esta administración lo que desea realizar es que de forma macro a micro haya un funcionamiento íntegro en cuanto a la red. Por lo tanto, ella define la calidad de servicio o QoS, donde mecanismos que realizan la integración a través de una interfaz que permite negociar al proveedor de servicio con los clientes o usuarios. Ellas deben determinar el servicio y el tipo de servicio que se va a emplear. Asimismo, especificar los parámetros relevantes, el uso, el promedio y los límites. Esto por lo general es a nivel de tráfico y de dispositivo. Las operaciones de monitoreo, establecer las operaciones de monitoreo, métodos, puntos, valores, entre otros. De forma general, permiten analizar y controlar el uso de los dispositivos y de los recursos, el tráfico de la red a nivel intra y fuera de la organización, manejar los cuellos de botella para que la navegación y la comunicación sea de forma óptima, disminuir los tiempos de respuesta y disminuir las tasas de errores. Ellas manejan de forma íntegra aspectos que ya veremos también administran otro tipo de administraciones. Por lo tanto, mantiene el funcionamiento de red en un nivel aceptable, efectúa análisis precisos y mantiene un historial con datos estadísticos y de configuración. Ahora, la administración de fallas. Una falla no es lo mismo que un error. Sin embargo, las fallas dan cabida a que ocurran muchos errores y por lo tanto su manejo es vital para una organización, en especial a una organización tecnológica. Ella permite la detección, el aislamiento y la eliminación de comportamientos anormales del sistema. Sin embargo, es muy importante al momento del diseño y la configuración general del sistema que se va a establecer, estudiar muy bien cómo se va a implementar para disminuir las fallas y mejorar la optimización. La falla es una fuente de errores causada por un software desactualizado, mal programado, en conflicto con dispositivos o con otro tipo de procesos, entre otros aspectos relacionados con el software. También por dispositivos físicos como pueden ser los routers, los modems, el cableado, el tipo de cableado y aspectos físicos de este tipo, incluso componentes de un ordenador. Y la capacidad que tiene el usuario para el manejo de los recursos. El usuario muchas veces es una causa originaria de fallas. Por lo tanto, la concienciación
y la capacitación es muy importante. La mejor política es la prevención. Sale mucho más económico, más sencillo y a veces por ello es más rentable. La administración de la configuración. Como estaba diciendo, en el momento del diseño es muy importante establecer una configuración eficiente que nos permita realizar todos los procesos. Y aún más, ver un poco a futuro los cambios que posiblemente sean necesarios, dejar un espacio y una capacidad en instalaciones para cuando deban realizarse actualizaciones o los cambios pertinentes. En la administración de configuración son procesos de adaptación de los sistemas a un ambiente operativo. Y por lo que he mencionado, no solamente operativo, sino ver un poco en el futuro. Implica un control físico en cuanto a la instalación de los dispositivos, del hardware, de los modems, de los routers, de los switches, de los bridges, entre otros tipos de dispositivos básicos en las conexiones de red. La actualización de estos dispositivos, los cambios necesarios, muchas veces también se dañan dispositivos, dejan de funcionar, otros aspectos. Y también está intrínsecamente relacionado con lo que son las conexiones. Es decir, la conexión de, como ya mencioné, de los cables, la conexión de los routers, de los aparatos, de las tarjetas de red. Y por supuesto también con respecto a los proveedores de servicio. Y el control lógico, que son los ajustes de los parámetros a nivel de software, a nivel de los puertos de red, puertos virtuales. Autorización, protocolos, conexiones, servidores, directorios, firewall, routers, entre otros aspectos que por lo general se configuran desde un computador. Esto se puede realizar de forma local o remota, así como también los dispositivos. Los dispositivos obviamente es local. Entonces, digamos que los pasos posteriores al diseño de la configuración sería realizar la configuración. Posteriormente tenemos una configuración lógica que podemos configurarla, digamos, valga la redundancia, de forma remota o local y almacenarla ya sea en dispositivos duros internos o en servidores. ¿Para qué? Para que en el caso de que haya una pérdida, una falla o se deba realizar una verificación, se toman de ahí. Posteriormente deben sufrir una validación. Ya puede ser estática o dinámica. Para que sea estática se debe realizar una pausa de los sistemas. Realizar la validación para después continuar con los procesos, o dinámica sin necesidad de realizar ningún tipo de paro, de interrupción. Y por último, debe existir una interfase cómoda, útil y que cumpla con los parámetros y la seguridad pertinentes para realizar los cambios de protocolo y realizar los cambios de configuración necesarios en el futuro. Ahora, la administración de la contabilidad o de usuarios. Cuando hablamos de contabilidad, por lo general hablamos de costos. Sin embargo, en esta administración está muy ligado a lo que es los recursos dados a usuarios. Por lo tanto, esta administración controla el grado de uso de los recursos de la red, controla el acceso de usuarios y dispositivos a la red, genera informes y asigna privilegios de acceso a los recursos. Por ello, es la asignación de los recursos de la red a usuarios y a procesos, y asimismo también controla la parte de los costos y de los gastos en los que incurre la empresa al tomar los servicios y asignarlos. Ella establece 4 funciones: las funciones de administración de consumo, funciones de procesamiento de contabilidad, funciones de control y funciones de cargo. Las dos primeras, la de administración de consumo y el procesamiento de contabilidad, están muy relacionados a lo que tiene que ver con la asignación de los recursos, al uso del tráfico, al uso de los dispositivos, esos aspectos. Con respecto a las funciones de control, ella establece las prioridades en los gastos, maneja las asignaciones de las diferentes facturas, de las inversiones que se deben realizar, ese tipo de aspectos, el control. Sin embargo, en las funciones de cargo es cuando ya se maneja el dinero y se decide que en el caso los gastos a incurrir, los pagos de factura, los pagos de movimiento, y por supuesto esto debe tener su log de transacciones, deben ser bastante controlados. Los usuarios de contabilidad, los servicios, perdón, de contabilidad tienen también un costo aparte. Una empresa, para ser rentable, debe siempre generar mayores ganancias que los costos o los gastos que produce en la materia prima o en los servicios contratados inicialmente.
Por ello, esto es vital y se desliga de las otras áreas de administración de forma contundente, al igual que ocurre con la administración de seguridad. La administración de seguridad, como se mencionó al principio, es el principal medio de control activo que existe en la empresa. Las redes implican medios de acceso, ya sean por medio del acceso físico, los vectores físicos de la red, o los vectores virtuales. Estos serían los puertos. Es por ello que la red debe ser muy cuidada y protegida para evitar incursiones de enemigos que deseen robar información o alterar el sistema, puesto que esto incurre en gastos, en pérdidas y también en problemas técnicos para volver a tener el sistema en funcionamiento. La administración de seguridad controla el acceso a los recursos de la red y la protege de ataques internos o externos. Hay dos tipos de ataques, los activos y los pasivos. Los pasivos por lo general no son detectados y se mantienen ahí al margen, funcionando todavía de alguna forma, robando información o obteniendo data. La seguridad informática es un factor muy importante en las empresas. Para que realmente exista seguridad se deben cumplir tres factores, que es la confiabilidad de los datos. Solamente las personas autorizadas pueden ver esos datos. La disponibilidad de los datos, que pueden verla cuando ellos lo deseen. Y por último, la integridad de los datos, que los datos estén tal cual se crearon, que no haya ningún tipo de modificación o de interrupción de data. Cuando se cumplen estos tres factores, se habla de que hay una seguridad. Y esto, que no se incumpla nada de esto, es lo que va a cuidar la administración de la seguridad. Ella va a realizar análisis de amenaza. Esto se realiza por lo general mediante software, mediante detectores o rastreadores de la red, de tráfico de la red y de su control. Define e implementa políticas de seguridad. ¿Sí? Estas son, en el momento del diseño, la configuración por lo general también se habla de ella. Se establecen, por ejemplo, firewall de hardware y firewall de software, incluidos diferentes tipos de antivirus, programas y el monitoreo constante es vital. Chequeo de la identidad, autenticación basada en firmas digitales, certificación. Vale. Si estamos hablando de páginas web, se deben utilizar por lo general credenciales certificadas, el HTTPS, que es lo más seguro, que es lo que te da a ti un tipo de garantía de que la información que está ahí no va a tener ningún tipo de programas malintencionados como malware, virus, etc. Y también está intrínsecamente relacionado con garantizar la confiabilidad, la encriptación de los datos. Sin embargo, aparte de esto, también es muy importante que cuente con soportes de seguridad, de data, guardado de información, por si acaso ocurre algo y se pueda recuperar. ¿Sí? Un save. Establecer e implementar controles de acceso. Esto es cuidar los puertos. Asegurar la integridad de los datos. Monitorear los sistemas para prevenir amenazas de seguridad. La seguridad informática es algo muy importante y es algo que debe ser sencillo. Siempre hay gente malintencionado y la información siempre va a ser el capital más importante en una empresa tecnológica de la actualidad. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado.